Bien, Jeremías capítulo 10 comienza recordando nuevamente. Jeremías dice lo siguiente, verso 1: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Y Jeremías hace este énfasis, ¿no? De por sí ya todo lo que va a decir Jeremías es de parte de Dios, dirigido a su pueblo. Pero aquí él hace nuevamente este énfasis de decir: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, ¿no? Entonces, fue una palabra escrita para el pueblo de Israel, ¿sí? Para los moradores de Israel, para ese pueblo de Dios. Pero esta noche el Señor te dice: oíd la palabra de Jehová ha hablado sobre ustedes, sobre nosotros. Esta palabra nos quiere hablar también a nosotros, tiene una aplicación espiritual para nosotros, tuvo una aplicación para aquel entonces, pero también para nosotros. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿correcto? Por lo tanto, esta palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguirnos a nosotros, ¿sí? Entonces dice, eh, ¿qué es lo que le dijo Dios a través de Jeremías a este pueblo? Dice el verso 2: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Primero, lo que les vuelve a recordar y le dice: no aprendáis el camino de las naciones. Y cuando nosotros vemos esta palabra camino, o caminó con Dios, por ejemplo, cuando se referían a Enoch, es porque tuvo una vida, una práctica, una forma, un estilo de vida de agrado a Dios. Pero aquí vemos un contraste. El pueblo de Israel, a pesar que técnicamente era el pueblo de Dios, Dios les está diciendo: no aprendan, no se amolden al camino, a la forma de vida de las naciones. ¿Qué naciones? Todas aquellas naciones que estaban a su alrededor y que tenían un común denominador: adorar falsos dioses. Una vida de idolatría al cual el pueblo muchas veces cedió y se contaminó con esa forma de vida. Entonces le está diciendo, los está exhortando, le está diciendo: no aprendan, no vivan conforme como viven las naciones, no adopten ese estilo de vida de las naciones. Y más adelante va a dar más detalles, pero cuán fácil es, ¿no? Y cuán pegajoso es lo malo. Eso también nosotros nos podemos dar cuenta de ello, ¿no? Aunque ya somos creyentes, somos pueblo de Dios, somos nación santa, somos la iglesia, somos miembros de la iglesia Jesús Salvador, pero si descuidamos nuestra comunión con Dios, pero si de pronto cedemos a ciertas cosas que parecen inofensivas, fácilmente podemos vernos arrastrados quizás por ciertas formas de vida de este mundo, ¿no? Que caracteriza este mundo. Puede ser la música, pueden ser programas de televisión, pueden ser formas de vestir, ciertos valores morales, entre comillas, que tiene el mundo, ideologías que tiene el mundo, impurezas como vive el mundo, que a veces parece no está tan mal, ¿no? Y a veces sabemos justificarlo o espiritualizarlo diciendo: pero estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Pero ten cuidado, ¿no? De niño nos enseñaron que no juegues con fuego porque te vas a quemar, ¿no? Y lo mismo también se debe aplicar para nosotros en el ámbito espiritual. Tengamos cuidado con ese tipo de pensamientos o formas de vida del mundo. Estamos en este mundo, no podemos ser cucufatos, no podemos ser de pronto encerrarnos en cuatro paredes y no tener contacto con las personas de este mundo. Vas a tu trabajo, la mayoría es incrédula, vas al centro comercial o al mercado, la mayoría es incrédula, subes a un microbús, la mayoría es incrédulo. Sí, estamos en este mundo, pero Jesús dijo bien claro: no somos de este mundo. Pablo lo dijo de esta manera: que no hay ninguna comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas. Entonces, es un principio que como cristianos debemos tenerlo claro. El pueblo de Israel no tuvo claro este consejo, no tuvo claro esta exhortación. Y finalmente el tiempo dio la razón a los profetas que les dijeron: no aprendan el camino de las naciones, no se junten, no se contaminen. Terminaron contaminándose. Quizás pecaron de autosuficientes, pero aún para eso el apóstol Pablo tiene una palabra cuando nos dice: mire que aquel que cree que está firme, que no caiga. De tal manera que nosotros debemos vivir en este mundo, no encerrándonos en cuatro paredes, pero alertas,
alertas sabiendo que hay un león rugiente que está viendo a quién devorar, a quién echarle maicito, por así decirlo, para pisar, ¿no? Para pisar el palito y de pronto vernos contaminados, vernos envueltos en los pecados de este mundo. Y tengamos cuidado con eso porque el pecado entra de una manera sigilosamente a través de una palabra llamada tentación, ¿no? Que conforme a la concupiscencia, dice nuestro corazón, somos tentados día a día, ¿no? Esta canción es una canción al amor y pareciera que no tiene mucho, ¿cómo le dicen? Muchas palabras ofensivas, ¿no? O palabras que estén en contra, pero poco a poco va entrando en los jóvenes. Yo puedo ver eso, ¿no? Conozco no solo jóvenes de nuestra iglesia, sino también de otras iglesias, y de pronto hoy en día está de moda los estados, ¿no? Y con esto yo no te quiero decir que los estados sean del diablo, no, definitivamente. Usa ese estado de tu WhatsApp, de tu Facebook, para poner, para hacer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Para poner un versículo bíblico, para colocar, no sé, fotos que realmente puedan inspirar en otros ánimo, quizás, ¿no? O cosas como esas, pero yo veo donde de pronto personas creyentes que conozco, no estoy dejándome llevar, sino que conozco, y de pronto ponen sus estados con ciertos TikToks y con ciertas músicas que es propio de este mundo, ¿no? Entonces digo, ¿y qué pasó, no? Y de pronto uno dice, como que por ahí le escribe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te responden, y de pronto dices, no está tan bien, porque de pronto ha dejado de congregarse, porque de pronto ya no está siendo, formando parte de una iglesia, y poco a poco así se van enfriando. De tal manera que cuando un creyente llega a enfriarse, no es de noche a la mañana, eso todos lo sabemos. Es justamente poco a poco el enemigo va poniendo estas trampas, ¿no? Entonces, ¿cuánta razón tenía Dios al hacer llegar esta palabra a través de su profeta Jeremías a este pueblo? Hoy en día las formas de contaminarnos con el mundo es distinto, pero aquel entonces era a través, dice, ahí en el mismo texto, verso 2, dice, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿Qué es lo que sucedía con los pueblos que estaban alrededor de Israel? Tenían un temor por las señales del cielo. Y esta palabra temor no es que le tenían miedo, sino que esa misma palabra que usamos, el temor a Jehová, reverencia a Dios, darle lugar a Dios, esto es lo que sucedía con esos pueblos. Tenían un temor por las señales que hay en el cielo, por el dios sol, por la diosa luna, por ciertas estrellas, y comenzaron a rendirle culto a la naturaleza y no al creador. Y Romanos es claro cuando dice eso, ¿no? Que antes que rendir culto al creador, terminaron rindiendo culto a lo que Dios había creado. Y eso es lo que sucedía con los alrededores del pueblo Israel. Entonces, y esa es una de las cosas que hace el enemigo, distorsionar nuestra adoración hacia cualquier otra cosa y menos a Dios. Y aunque el sol es de bendición porque Dios lo creó, y aunque la luna es de bendición porque Dios lo ha creado, y aunque las estrellas también son de bendición para nuestro universo porque Dios los ha creado con un propósito. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Hace que le rindan culto, temor, reverencia a eso y no lo hagan con Dios, ¿no? ¿Cuánta razón tenía Dios cuando hizo llegar sus 10 mandamientos y decía, solo al Señor tu Dios adoraréis, ¿no? Es porque conoce el corazón del ser humano y cómo puede ser contaminado o engañado por el enemigo. Y aquí dice, a través de Jeremías, termina diciendo el verso 2, aunque las naciones las temen, aunque las naciones la idolatran, aunque las naciones las veneran. Y eso es lo que hacían las naciones que estaban alrededor de Israel. Veneraban, adoraban, hacían imágenes de estos creaciones de Dios y los estaban poniendo como sus propios dioses o dioses falsos, o simplemente estaban haciendo idolatría. De la misma manera, en nuestros tiempos, cosas que Dios nos los puede haber dado como una bendición, podemos fácilmente convertirlo en un ídolo. Y eso no es la voluntad de Dios. Por eso que el Señor te dice esta noche, ten cuidado, ten cuidado. Tu adoración siempre tiene que estar centrada a Dios. A quien tienes que buscar agradar es a Dios antes que las cosas de este mundo. Sí, pero la mayoría lo hace. Es una de las más grandes falacias que puede existir, ¿no?
como la mayoría lo hace, entonces pareciera que no está tan mal, ¿no? A eso se le conoce como falacia de falacia. ¿Qué significa? Que hoy en día, bajo ese principio, se comienza a distorsionar incluso la moral del ser humano. La gran mayoría de países, por si acaso les digo, ya aceptan el aborto. Ah, entonces ya es normal. En la gran mayoría de países ya pueden tenerse enamorados a los 15 años y se besan. Ah, jóvenes, eso es normal. Ese es el mensaje que da el enemigo. Falacia de falacias. Porque otros lo hacen, entonces, ¿es correcto? No. Yo tengo que buscar lo que agrada a Dios. Pastor, pero otras iglesias también casan homosexuales. Falacia de falacias. Porque ellos lo hagan, o la mayoría lo hagan, no significa que sea lo correcto o agrade a Dios. Y eso es lo que ocurrió y va a ocurrir en el pueblo de Israel. Como las demás culturas adoran al sol, adoran a la luna, hacen de su Dios a la naturaleza, entonces el pueblo de Israel va a entrar a la moda, ¿no? Y va a comenzar a hacer esto, a formar alianzas. Y es por eso que Dios les está advirtiendo a través de esta profecía, pero también nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver en nuestro centro de trabajo, en la sociedad, en la televisión, pero tienes que evaluarlo. ¿Realmente eso agrada a Dios o de pronto simplemente es lo que el enemigo está usando, ¿no? Lo que el sistema, lo que caracteriza al sistema. Tengamos cuidado con eso. No siempre lo que la mayoría hace, no siempre es lo correcto. Muy por lo contrario, ten cuidado. Entonces, ¿qué es lo correcto? Por eso viene la importancia de volver a la escritura nuevamente, ¿no? Verso 3, 4 y 5 dice lo siguiente. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, dice, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados como no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder, dice. Entonces aquí está detallando Jeremías qué es lo que estaba sucediendo con otros pueblos. Estaban haciendo idolatría de la naturaleza y varias culturas aquel entonces lo que hacían era cortar árboles, adornarlos de tal manera con oro, dice, con plata y los paraban ahí en sus templos y de pronto los adoraban, ¿no? Entonces eso era una moda en los tiempos de Jeremías. Entonces Jeremías está diciendo que eso que estas culturas hacen, uno, que no tienen capacidad de hacer mal, ni tampoco de hacer el bien. Entonces no hay por qué tenerle miedo, tampoco hay por qué adorarle. Simplemente es, como dice ahí en una parte, están derechos, es como una palmera. Hay otra traducción, y no hablan, dice, hay otra traducción que dice que están parados como un espantapájaro que no tienen vida. Es una traducción, ¿no? Entonces son ejemplos que pone Jeremías para hacerle entender al pueblo que eso es simplemente madera, ¿no? Es un árbol, ¿no? Entonces, estas cosas se volvió un Dios para ellos. Para nosotros quizás es distinto, ¿no? Y por ahí alguien dirá, el arbolito de Navidad, ¿no? O sea, porque de pronto también pongo lo planto ahí en mi salita, lo adorno. Tengamos cuidado. Para ellos esto llegó a ser una especie de un Dios, una idolatría. Si tú usas el árbol de Navidad, ya que estamos hablando del árbol de Navidad, como una decoración, pero no le estás venerando ni adorando, ni tu confianza está en ella, tranquilo, es algo cultural, ¿no? Pero si lo usas como un amuleto, lo usas como que eso es bendición, o que esa es la fuente de tu bendición, o lo estás adorando y es indispensable en tu hogar, ten cuidado, porque a lo mejor le está quitando el verdadero lugar al nacimiento de Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces, y así hay muchas costumbres que se pueden introducir incluso dentro del cristianismo y pensar que está bien, porque todos lo hacen. Entonces, tengamos cuidado. Pero Jeremías termina esta porción exaltando algo que es, ya que hemos hablado de falacias, va a decir algo que es una absoluta verdad. Y mira lo que dice el verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, lo que está diciendo es que no hay nada semejante a Dios, porque Él es grande, porque grande es su poderío. Y no porque lo decía Jeremías,
sino porque Dios lo había demostrado en la historia de Israel. Dios había vencido a una de las culturas más prominentes de su época, donde encontramos la mayor idolatría, quizás, Egipto. En cada una de las plagas había vencido a cada una de sus deidades. Entonces Dios había mostrado, ¿te acuerdas que decía que esto lo hacía para mostrar lo grande y poderoso que es Él? Y para que se dé a conocer a las naciones. Y entonces Jeremías lo que está haciendo aquí es llevar a la memoria al pueblo de Israel diciendo, Dios no es semejante, no hay nada semejante a Dios. No, Dios es grande, su nombre es grande y su poder es grande. Y tú y yo hemos conocido a ese Dios grande que ha cambiado realmente tu vida. No lo cambies por una superstición, no lo cambies por una forma de vida, no lo cambies por un amuleto, no lo cambies por algo creado, ¿no? ¿En quién está tu confianza? ¿Hacia quién debe estar dirigido tu temor, tu reverencia? Es hacia Dios. Uy, me cruzó el gato negro, qué miedo. La verdad, a mí me saca canas cuando escucho eso de cristianos, porque como cristianos nuestra confianza no puede estar en que si de pronto me cruzó el gato negro, ¿no? O si de pronto se me rompió el espejo y me va a ir mal este año. Mi confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios, porque no hay nada más grande que Dios. Todo lo demás es costumbres, falacia, y como dice ahí, costumbres vanas, ¿no? Vanas, dicen vanidades, vanidades, ¿no? Entonces, mis hermanos, tengan confianza. El Dios en quienes ustedes han creído, a quienes ustedes oran cada noche, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios vivo. Y no solamente porque lo dice su palabra, sino porque lo ha mostrado la creación, porque lo ha mostrado la historia. Así lo demuestra. Lo ha demostrado también Dios mismo en tu vida. Al transformar tu vida, es una evidencia de que ese Dios es poderoso. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu